Muchísimas gracias, senadora Durango. La senadora Elías de Pérez me había preguntado en general cómo funcionaban las disposiciones convencionales interpretativas que emitían los órganos de aplicación e interpretación de dichos instrumentos. Reitero algunos conceptos que me parece que no han quedado claros. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es el derecho de los tratados, es el tratado que habla sobre los tratados, establece que las reservas y las declaraciones interpretativas que establezcan los estados al ratificar un instrumento internacional no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado. ¿Quién establece el objeto y fin del tratado? La textualidad del instrumento y los órganos de interpretación y aplicación. Eso dice la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Por eso, como los instrumentos, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, no son normas petrificadas, sino son normas dinámicas, vivas, que tienen que dar respuestas a los desafíos de los derechos humanos que se van poniendo en la escena y ante las necesidades que se van generando. Por eso muchas veces estos órganos desarrollan el contenido de derechos que están indirectamente, no surgen directamente de los instrumentos, pero surgen indirectamente del ejercicio de los derechos de los instrumentos, son aquellos que establecen el objeto y fin del tratado. Y con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre el resto de los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, estos órganos le han dicho al Estado argentino en ya 18 o 19 oportunidades que es compatible con estos instrumentos una legislación como la que se está discutiendo. No solamente le ha dicho que es compatible, sino que es un deber del Estado argentino sancionar una ley en estas condiciones. Entonces, ¿es contrario al objeto y fin del tratado o es contraria a esa declaración interpretativa este instrumento? No, porque los órganos así lo han establecido. Ahora, el doctor Garat dice que estos instrumentos son algo oscuro, algo siniestro, algo manejado por ciertos intereses internacionales. Bueno, si esto fuera real, y ustedes creen que esto es así, ya tienen que poner en marcha el mecanismo de denuncia de estos tratados y desligar al Estado argentino de las obligaciones internacionales contraídas. Y en el caso de los instrumentos que tienen jerarquía constitucional, obtener 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces, si ustedes creen que estos órganos son lo que el doctor Garat dice que son, el mecanismo es la denuncia. Y hasta que no opera la denuncia, se tienen que cumplir con las mandas convencionales de estos órganos de interpretación y aplicación. Otro punto, si estos instrumentos fueran incompatibles con lo que se está discutiendo, si esa declaración interpretativa tuviese la entidad que le han dado ciertos expositores, entonces el artículo 86 del Código Penal, de nuestro Código Penal, que establece de 1921 causales de penalización del aborto, debió haber sido declarado inconvencional a partir de ese momento. No hubo ningún planteo, no hubo ninguna causa, no hubo ningún caso que haya llegado a la Corte en donde se estableciese que el artículo 86 es inconvencional. De hecho, si no se aprueba este proyecto, ese artículo debiese declararse inconvencional. O lo tendrían que modificar al artículo 86, eliminarlo porque es inconvencional. Ahora, y como último punto, porque no quiero abusar del tiempo y hacer una doble conferencia, una doble exposición, escucho que dicen, ¿de qué tratado surge el derecho a abortar? ¿De qué tratado? ¿De qué norma? Esos informes de los órganos de aplicación e interpretación, ¿dicen en algún momento que existe un derecho a abortar? La regla de interpretación de los derechos es distinta. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde dicen esos tratados y dónde dicen en esos informes que han emitido todos estos órganos en general para muchísimos estados y para la República Argentina, que conforme a esos tratados está prohibido sancionar un proyecto de ley como ustedes están discutiendo hoy? La regla en los derechos es al revés.
es todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido. Esa es la regla de interpretación de los derechos y esa es la pregunta correcta que se tienen que hacer ustedes con respecto a el sistema de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, senador. Perdón,